Hola, buenos días. Mi nombre es Borja Valparda y soy CEO y científico de datos de la empresa Data Value Management y profesor del máster de Big Data de la Universidad de Navarra. Y hoy vengo a presentaros una conferencia sobre los mitos y las realidades que existen en torno a la inteligencia artificial. Antes de empezar a hablar sobre ello, me gustaría explicar qué es la inteligencia artificial, y pese a que existen muchísimas definiciones, a mí la que más me gusta es la que dice que el objetivo de la inteligencia artificial es lograr que las máquinas actúen como lo harían los humanos. Y esto, pese a que parece algo muy novedoso, no es algo nuevo, es algo que el ser humano lleva intentando hacer desde el principio de sus tiempos. Es decir, desde hace muchísimos años, cuando se creaba una trampa para cazar animales, en el fondo lo que buscábamos es que pudiésemos cazar un animal sin tener que estar nosotros presentes, o algo que, aunque todos damos por asumido, es bastante más moderno, el diferencial de la luz. Al final es un sistema que, cuando detecta alguna anomalía en la corriente eléctrica, hace que la luz salte, pues evitando que una persona se pueda electrocutar o que los electrodomésticos se quemen, etcétera. Y el salto cualitativo que se ha producido en estos últimos tiempos es lograr que cada vez se vayan haciendo más tareas, y sobre todo tareas que son más y más complejas. El ejemplo más claro de esto es la conducción autónoma, pero la idea vuelve a ser la misma. El objetivo es que, en este caso, un sistema de inteligencia artificial, mediante el procesamiento de la imagen, mediante la visión artificial, pueda conducir un coche. Y muy relacionado con esto están todos los avances que se han producido en el campo de la analítica de datos, mediante los modelos de Machine Learning y Deep Learning principalmente. Esto lo que permite es que, además de poder reaccionar de una manera autónoma a lo que va a ocurrir, podamos anticipar qué es lo que está pasando y qué es lo que va a ocurrir en el futuro, de forma que, en vez de reaccionar, nos podamos adaptar y podamos anticipar lo que va a ocurrir y tomar con ello mejores decisiones. Dicho esto, hay dos mitos principales de la inteligencia artificial. El primero es una creencia que, por suerte, cada vez está yendo a menos, y es que la inteligencia artificial está restringida a las grandes corporaciones o a las grandes empresas. Al final, pues todos tenemos en la cabeza lo que sale muchas veces en los medios de comunicación o en las redes sociales, que es lo que está haciendo Google, lo que está haciendo Amazon, lo que está haciendo Facebook, etcétera. Y parece que exclusivamente es eso, la inteligencia artificial. Y esto es un error, ya que hoy en día cualquier empresa, como veremos más adelante, incluso personas particulares a nivel individual, se pueden beneficiar de la inteligencia artificial. Pero pues obviamente no pueden hacer los mismos proyectos que están haciendo Google, pero con proyectos acotados a las necesidades y posibilidades de cada situación siempre se puede obtener un beneficio. Y el otro mito es exactamente el contrario, es pues considerar que la inteligencia artificial puede hacer cualquier cosa, que nunca se equivoca y que realmente todo hay que solucionarlo con inteligencia artificial. Y esto también es un error. Y tenemos varios ejemplos. Ahora mismo el ser humano se está enfrentando a uno de los mayores retos de su historia, que es pues la amenaza sanitaria del coronavirus, y realmente sí que la inteligencia artificial ha jugado un papel, pero ha sido un papel bastante residual. Pues sí que, por ejemplo, a través de Google se puede medir la movilidad de las personas, o se puede hacer ciertos rastreos a través de los teléfonos móviles, pero, por ejemplo, a la hora de analizar la evolución de la pandemia, lo que se han utilizado son distribuciones estadísticas que se llevan utilizando cientos y cientos de años. Y aquí vemos cuál es la primera batalla que, al menos en la actualidad, la inteligencia artificial la tiene perdida contra el ser humano, y es la capacidad de extrapolar conocimiento e información. Al final, nosotros, a través de nuestra experiencia, podemos detectar situaciones similares y extrapolar el conocimiento de una vivencia pasada hacia algo que nos está pasando ahora, y formular hipótesis, incluso de cosas que no hemos vivido nosotros, sino cosas que han ocurrido a lo largo de la historia. Mientras que la inteligencia artificial, cada vez que tiene que empezar un nuevo proyecto, empieza de cero. En este caso, hay muchos ejemplos, por ejemplo, en videojuegos. Cuando pones a competir en un nuevo videojuego a una persona contra un sistema de inteligencia artificial, la persona tiende a ganarle a la inteligencia artificial, siempre y cuando los elementos tengan su forma habitual. Es decir, un videojuego muy sencillo, que haya fuego, pinchos y manzanas, el ser humano, de su propia experiencia, sabe que el fuego y los pinchos son malos y las manzanas son buenas, mientras que la inteligencia artificial tiene que aprender de cero y no es capaz de saber que el fuego es malo de otras experiencias, con lo cual en este caso ganaría normalmente el ser humano. Sin embargo, si cambiamos la forma de los objetos,
tanto el ser humano como la inteligencia artificial prácticamente empiezan de cero, porque puede que el fuego tenga forma de manzana o cualquier otra cosa, y en este caso es la inteligencia artificial quien gana. Vale, el siguiente problema es creer que la inteligencia artificial nunca se equivoca, y esto es un error, ya que la inteligencia artificial pues muchas veces comete errores, y otras veces, aunque no cometa errores, puede llevarnos a soluciones que sí consigan su objetivo, pero no sean asumibles. Y aunque esto todavía es bueno, mucha ciencia ficción, pero bueno, y hay alguna película que habla de ello, por ejemplo, la inteligencia artificial podría llegar a determinar que la mejor forma de acabar con el crimen es que se extinga la humanidad, y obviamente conseguiría su objetivo, pero no es algo que sea aceptable. Entonces os voy a poner un pequeño vídeo donde se ve que la inteligencia artificial no siempre acierta. Hello, just after semi-skimmed milk. Your search for semi-skimmed milk returned 0 results. We don't sell milk. Your search for milk returned 52,256 results. Your top hit, milk of magnesia. No, Milk floats of yesteryear. no. This milk-themed family wall planner. No, sorry, I'm just looking for, you know, normal milk. Couldn't find what you were looking for. That's what I'm saying. I couldn't find it, so I'm asking you if you could... Advanced search. All right, let's do this. Keyword, now, go. Yeah, okay. Milk. Please narrow your search by using one of the following filters. Kayaks, packet 12, self-cleaning, breakfast and condiment. That one. Breakfast. One result. Milk, skimmed semi. Semi-skimmed milk. That's what I first asked you for. It's milk skimmed semi. Y el último, bueno, que esto más que un mito, bueno, es una tendencia que yo lo considero un error, y es que hoy en día se tiende a buscar siempre soluciones, bueno, aplicando la inteligencia artificial, y esto no es tampoco algo correcto, ya que realmente, bueno, pues en cualquier situación se puede conseguir lo mismo mediante un sistema de inteligencia artificial, pero otras veces hay alternativas que son más sencillas y, por supuesto, pues más económicas. Voy a hacer una pequeña reducción al absurdo, pero imaginaros algo que para nosotros es evidente, que cuando abrimos una nevera se enciende una luz. Si hoy en día a alguien se nos ocurriese que eso no existiese, a alguien se nos ocurriese que sería de gran ayuda que al abrir una nevera se encendiese la luz, esto lo podríamos lograr mediante inteligencia artificial, por ejemplo con un sensor de movimiento o con una cámara térmica, etcétera. Pero realmente es muchísimo más sencillo poner un interruptor en la puerta que cuando la abramos haga que se encienda la luz y cuando cerramos se apaga. El efecto y el resultado final es el mismo, pero es muchísimo más sencillo. Entonces, pues muchas veces antes de lanzarse a hacer algo complejo, pues hay que utilizar un poco el sentido común y buscar, bueno, pues otras alternativas que pueda haber. Entonces, otra de las claves para mí de la inteligencia artificial es el desarrollo que ha habido en el mundo del dato. Realmente, si se ha producido el desarrollo que se ha producido en los últimos años, viene principalmente dado por dos razones: la cantidad de datos que se están generando y almacenando hoy en día, y la capacidad que tenemos de procesarlos. Y bueno, ¿y cuál es la clave de esto? Es, por un lado, la cantidad, que es algo que no tenemos problemas hoy en día, ya que se generan miles de millones de datos cada día o cada hora, y también la calidad, que aquí es uno de los grandes debes que hay en los proyectos de inteligencia artificial, ya que los datos por lo general pues suelen venir bastante, bueno, con bastantes problemas o en un formato no muy adecuado para la inteligencia artificial, y esto provoca que, bueno, en la actualidad el 80% del tiempo que dedicamos, las personas que nos dedicamos a la inteligencia artificial, lo invirtamos pues limpiando los datos, preparando los datos y logrando, bueno, pues que tengan el formato adecuado y la calidad adecuada para poder ser el input de un sistema de inteligencia artificial. No podemos olvidar que si a un sistema de inteligencia artificial le metemos datos erróneos, pues al final las conclusiones que van a sacar van a ser erróneas y no va a valer para nada. Entonces, para
La inteligencia artificial, como digo, es clave tener datos, y para esto, pues bueno, uno de los grandes avances es la visión artificial, ya que nos permite, por ejemplo, recoger datos sobre la calidad pues de un producto de manera masiva y con una precisión mucho más alta de la que lo haría un humano. Y aquí os dejo un ejemplo que nos ha preparado la empresa Icustec, donde se ve cómo funcionaría un sistema de visión artificial. Vale, entonces, esto, pues gracias a un sistema como este podríamos, lo que os digo, determinar, pues, por ejemplo, si una pieza es correcta o incorrecta, es decir, si es apta para salir al mercado o no. Y cruzándolo con otro montón de variables, podríamos realizar pues, un proceso de inteligencia artificial que en este caso, pues bueno, podría tratar de reducir las mermas. Entonces podríamos tratar de predecir antes de que se produzca si bajo una serie de circunstancias una pieza va a ser correcta o no va a ser incorrecta, y por lo tanto tratar de evitar esas circunstancias y hacer un proceso de reducción de mermas. Igual que podemos hacer procesos de reducción de mermas, podríamos hacer otra serie de proyectos, bueno, pues por ejemplo de reducción de microparadas o mejora de la eficiencia energética o aumento de ventas. Es decir, realmente cualquier cosa que podamos medir, y no solamente se puede medir a través de un sistema de inteligencia artificial, sino que se pueden recopilar datos pues, de un CRM, de un ERP, de cualquier compañía o de cualquier otra base de datos, pues bueno, podríamos realizar modelos que nos ayudasen a mejorar cualquiera de estas tareas. A continuación os voy a dejar un vídeo bueno, del proyecto que hemos realizado nosotros con Unilever dentro del marco del BAINZ 4.0 y donde se explica bueno, cómo sería un proceso de reducción de microparadas. Mi nombre es Javier Ayuela y trabajo como manager de transformación digital en Unilever. Nosotros tenemos una filosofía de reducir los procesos de mayor fricción y sustituirlos por procesos digitales. Para ello, hemos desarrollado una plataforma de gestión de fábrica que funciona como un Lego Brick, donde hemos integrado el modelo de análisis matemático de microparadas desarrollado por DataValue. Con un solo clic analizamos las diferentes microparadas que tenemos en cada máquina de cada una de las líneas y lo cruzamos con más de 50 variables del producto para llegar a cuál es la causa raíz. Esto nos ahorra cientos de horas de análisis al año. Además, el algoritmo, en función de los datos reales de la producción, es capaz de anticipar las microparadas antes de que ocurran y así puede poner en preaviso a los oficiales de línea. Este sistema ha sido diseñado y customizado a las necesidades de Unilever para poder ser exportado al resto de fábricas que tiene el grupo por el mundo. Muchas gracias. Vale, entonces lo que hemos explicado hasta ahora sería, bueno, pues usos industriales, que probablemente sea el ámbito donde más se ha desarrollado la inteligencia artificial, pero también se puede aplicar a otra serie de ámbitos de la compañía. Y bueno, os voy a presentar la plataforma que ha desarrollado Lexon Abogados, que se llama Reclama tú misma. Esto es una plataforma que mediante la inteligencia artificial permite bueno, reclamar cualquier factura impagada de menos de 2.000 euros. Entonces han creado una plataforma en la cual, cuando una empresa tiene una factura impagada menor de ese importe, este importe realmente no es
porque la inteligencia artificial no podría hacer de más de 2.000 euros, son por los trámites jurídicos que hay que realizar. Entonces, cuando alguien tiene una factura impagada de menos de este importe, bueno, pues accede a la plataforma y podría, bueno, va rellenando los datos y automáticamente, mediante un sistema de inteligencia artificial, pues bueno, se realiza todos los trámites hasta, bueno, pues hasta tramitar la denuncia y presentarla en un juzgado. Entonces, realmente este es otro de los grandes usos de la inteligencia artificial, que muchas veces se ven en los sistemas predictivos, pero una pata también muy importante es la automatización de procesos. Permite, bueno, pues por un lado, reducir errores, ya que realmente pues la inteligencia artificial se equivoca menos que las personas y además no se cansa. Y por otro lado, permite que tareas que antes no eran viables económicamente, hoy pasen a serlo. Hasta hace poco, pues lo que os digo, reclamar una factura judicialmente de menos de 300 euros o de 500 euros era inviable por los costes que tenía. Sin embargo, pues gracias a un sistema como este, por menos de 100 euros podemos reclamar cualquier factura. Entonces, os dejo un vídeo de cómo funciona la plataforma. Entonces, bueno, lo que hemos visto, aparte de, lógicamente, automatizar un proceso, también va a permitir que a futuro, cuando se vaya pues, desarrollando este sistema, se vaya recopilando más y más información, con lo cual también podremos saber pues, bueno, qué porcentaje de facturas pues, bueno, finalmente quedan impagadas, en cuántos casos pues, la persona que reclama obtiene éxito, bajo qué circunstancias, en qué casos pues hay que proceder a un embargo, etcétera, de forma que se pueda ajustar y mejorar el servicio, pues sabiendo la probabilidad de éxito que va a tener pues cada uno de los posibles casos, con lo cual se mejoraría a su vez el servicio, una vez más gracias a la inteligencia artificial. Y por último, me gustaría destacar que también existen beneficios de la inteligencia artificial, no solamente en el mundo empresarial, sino a nivel particular. Por ejemplo, bueno, lo que nos muestra la empresa Brave, que en este caso está enfocada completamente a las personas y ha desarrollado dos aplicaciones. Una está, bueno, en general están enfocadas a la seguridad, y una aplicación es la aplicación Ángel, que lo que hace es que mediante reconocimiento de voz y una palabra clave, pues bueno, cuando una persona se encuentra en una situación de peligro, si tiene la aplicación instalada, dice esa palabra y automáticamente la aplicación graba todo lo que está sucediendo en el momento, avisa a la policía y le envía, bueno, da un aviso a la policía y le dice exactamente dónde está la persona y ahora que la geolocaliza. Y por último, otra aplicación lo que hace es, mediante reconocimiento facial, pues reconocer si la persona que está manipulando un dispositivo, por ejemplo móvil o un ordenador, es menor de edad o es mayor de edad, y de esta forma se puede prevenir que pueda acceder a contenidos para adultos.
Antes de finalizar la charla, me gustaría destacar que todos los ejemplos que he puesto son startups del País Vasco, en este caso concretamente de Álava, que han sido apoyadas por el BIC Araba. Y bueno, me gustaría destacar también que realmente en Álava y en todo el País Vasco existe, bueno, pues muchísimo talento de cara a la inteligencia artificial y realmente muchas veces no conocemos lo que podemos hacer en casa. Muchas gracias.